tentaciones que Jesús experimentó en su ministerio a lo largo de su vida y que son sintetizadas en el Evangelio de Mateo como que si hubiera sido solo un momento, pero no es un solo momento. Fueron varios momentos de su historia, de su vida, en que el Señor fue tentado. Y yo quisiera mencionar algo sobre la segunda tentación, pero antes de hacerlo, al menos dejar dos ideas que hemos visto los domingos anteriores. Primero, en las tentaciones que Jesús experimentó y que ustedes y yo vamos a experimentar, hay una confrontación de identidad. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Y cómo vamos a enfrentar esta propuesta externa a nosotros y la verdad de Dios que ha sido comunicada por Jesús? Las tentaciones que Jesús experimentó parten con la idea: si eres hijo de Dios. Es decir, algo como demuéstranos que realmente eres hijo de Dios. Y esa tentación va a estar permanentemente en nuestra vida, como hoy día intentaré demostrarlo. Ustedes y yo pasamos por situaciones complejas y a veces no solo nos cuestionamos si realmente somos hijos de Dios, sino que incluso nos cuestionamos hasta si Dios existe. Porque caemos en la desesperanza, caemos en la falta de explicación y de formulación teológica para entender algunos acontecimientos a nuestro alrededor y comenzamos a cuestionar nuestra identidad como hijos de Dios, incluso hasta la propia existencia de Dios. Entre paréntesis, tú no puedes negar la existencia de alguien que no es. Cuando tú ya te planteas de esa manera es porque a veces, más que negar la existencia de Dios, estás queriendo no creer en Él por alguna razón. Incluso puedes estar hasta enojado con Dios y para eso quieres negar que Él existe. Bueno, si te enojas con alguien, no te puedes enojar con alguien que no existe. En el fondo de ti y de nosotros sabemos que hay un ser superior del cual todos provenimos y al cual todos nos dirigimos de una manera u otra. En ese contexto, yo les animo a pensar que durante nuestro caminar, en nuestra niñez, juventud y adolescencia, muchos de nosotros vamos a cuestionar si realmente somos hijos de Dios. La pregunta es: ¿en qué vamos a afirmar nuestra respuesta? Y segundo, también dijimos que las tentaciones es una confrontación de proyectos. El proyecto de Dios en nuestra vida o en la historia en general versus los proyectos del mundo presente. Y eso también califica cuando hablamos de nuestras tentaciones personales. Nosotros tenemos ciertas convicciones morales. Nosotros pensamos que hay cosas que son buenas y otras que son malas. Pero no sé si les ha pasado en alguna oportunidad que a pesar de que saben que algunas cosas son buenas, queremos hacerlas malas. ¿Les ha pasado? Incluso algunas cosas que ustedes y yo hemos definido como malas de pronto se abren atractivamente para nosotros. Y queremos hacerlas a pesar de que las reprobamos en nuestra moral interna, en nuestra ética más fundamental. Y ahí hay una disputa entre nosotros. ¿Qué hacer? ¿Seguimos con el proyecto de Dios? ¿Le creemos a Dios? ¿O más bien nos dejamos seducir comúnmente por algunos apetitos que se despiertan en nosotros y que hay que aprender a controlarlos? La Biblia habla de los deseos de este mundo. Habla de la vanagloria de la vida. Los deseos de nuestra carne, de nuestro cuerpo a veces que se escapan al proyecto del reino de Dios. Por lo tanto, en las tentaciones no solo está el cuestionamiento de quiénes somos, sino que también está la confrontación de dos proyectos. ¿Qué camino voy a elegir? Y aquí debo ser honesto. En ocasiones, el camino de Jesús se hace un poco más difícil. Jesús lo planteó así: ancho es el camino que lleva a la perdición. Es decir, ancho y fácil es el camino que deshumaniza al ser humano, que lo vuelve un loco, un desordenado moralmente, que lo hace anhelar y conquistar todo lo que esté a su alcance. Ese camino es ancho. Pero el camino que lleva a la salvación, que le da un sentido a la vida, que le da dignidad al ser humano, ese camino es angosto, dice Jesús. Lo compara con dos puertas. La puerta que te lleva a destruir tu vida es ancha y fácil, pero la puerta que te lleva a la vida eterna es angosta. Y a veces hay que tomar decisiones que son difíciles. Ninguno que pretenda seguir a Jesús debe ser ingenuo en pensar
que no va a existir cierta tensión en usted. Algunos momentos va a querer creer y otros momentos va a querer vivir en forma independiente de Dios. Eso va a suceder en usted, pero solo usted podrá decidir qué hacer al respecto. De hecho, las tentaciones finalmente se definen a nivel personal. Usted puede recibir ayuda de una comunidad, puede recibir ayuda de un terapeuta, de su familia, de un amigo, pero quien decide finalmente es usted. Y eso hay que ejercitarlo. Hay que trabajar en cómo tomamos ciertas decisiones. Las preguntas que surgen de estas tentaciones entonces es: ¿qué va a mover nuestra vida? ¿Nuestros deseos o nuestras convicciones? Y la semana pasada dijimos cómo reconocer las convicciones. Las convicciones se reconocen con aquello con lo que estamos comprometidos. Yo me comprometo con aquello que considero importante. Y eso significa trabajar el carácter, trabajar nuestra vida. Hoy quiero hablarles de la segunda tentación que enfrentó Jesús. Dice el texto: luego el diablo, el enemigo, el acusador, lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará, y aquí cita el Salmo 91, y ténganlo presente, porque el Salmo 91 precisamente lo usamos en la forma en que las tinieblas lo proponen, como algo mágico. ¿Se dan cuenta? Las tinieblas toman el Salmo 91 y le dicen a Jesús: lánzate, súbete al techo y lánzate, porque va a enviar ángeles y tú vas a caer de una manera espectacular. Y nosotros usamos ese mismo salmo, a veces de manera mágica, lo abrimos en nuestras casas pensando que tiene un poder especial en sí mismo. Esa es la forma en que las tinieblas quieren que usemos la Escritura, de manera mágica. Pero las Escrituras dicen que son luz para el camino, para tomar decisiones, para orientar la vida, para reencontrarme con Dios y con mi prójimo. Está escrito: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Una forma importante de responder que vamos a evaluar. En esta segunda tentación, hermanos, está presente lo siguiente: hacer de la fe un espectáculo pirotécnico de fuegos artificiales o ponerla al servicio de la vida. Y esa tentación está presente todos los días de nuestro ministerio. Vea que incluso las tinieblas invitan a Jesús no tanto a abandonar la misión, sino que a hacerla de una forma que sea validada por el mundo presente. Y lo que quiere hacer las tinieblas aquí es invitar a Jesús a hacer de la fe algo mágico, algo espectacular, digno de un espectáculo de los más grandes casinos de nuestro Chile o de cualquier lugar del mundo. Algo lleno de luces especiales, pero muy ajeno a la intención fundamental: la fe, ponerla al servicio de la vida y de la gente que sufre. Vea que la figura es muy potente. Ya no están en el desierto. ¿Dónde están? En Jerusalén. Lo que nosotros decimos la ciudad santa, nombrada históricamente. Está en el lugar alto del templo, el templo majestuoso construido por Herodes, con algunas paredes de mármol, que incluso él construye para congraciarse con el mundo judío. Toda la belleza de la religión, ahí está. ¿Por qué lo lleva a ese lugar? Porque las tinieblas quieren que Jesús establezca su proyecto desde la religión. Y esto puede sonarnos extraño, pero Jesús no comienza su proyecto desde la religión. Amén. Él lo comienza desde Dios como Padre al servicio del ser humano. Amén. Para Él, si hay algo religioso, eso religioso debe estar puesto al servicio de la gente. Hermanos, este lugar no es sagrado. Amén. El único sagrado es Dios. Dios no habita en templos construidos por mano de hombres, dice la Escritura. El templo de Dios eres tú. Amén. Dios habita en nosotros y por tanto el que merece mayor respeto eres tú.
Soy yo, es mi prójimo, es aquel que viene buscando de Dios. Yo no puedo decirle a alguien aquí, mira, usted viene pasado tal cosa, así que no puede entrar. No, porque es en Él donde Dios quiere habitar. No se trata de que usted puede sentarse más allá o más acá, porque este espacio está subdividido en espacios de santidad. Eso no corresponde al Evangelio de Jesús. La religiosidad propone un ambiente espectacular, propone un ambiente de adueñarse de Dios, pero Jesús se resiste a aquello. Las tinieblas invitan a Jesús a mirar todo lo religioso, toda la opulencia que esto significa, todas las cuotas de poder que te otorga lo religioso. Cuando tú estás en autoridad religiosa, te sientes como con más poder, te sientes como con mayor privilegio. Tú llegas a un lugar y te dicen, pastor, como decía un obispo en alguna oportunidad, uno ingresa a un espacio religioso y todo poco menos que se hacen a un lado para que tú puedas ingresar, viene el pastor. Y uno se siente como algo sagrado, ¿no? Y poco menos que no quiere que la gente se acerque por ahí, salgan para allá, viene lo sagrado. Eso no se condice con Jesús. La religión aleja al hombre del hombre, en nombre de Dios. El Evangelio de Jesús acerca a las personas en el nombre de Dios, no da distancia. En ese contexto, ustedes y yo tenemos que resistir la tentación de hacer del Evangelio de Jesús una religión. Yo estoy contento de nuestra herencia como denominación, pero antes de ser bautistas somos cristianos y discípulos de Jesús. Y algunos de ustedes no entienden lo que significa ser bautista, lo que nos visitan, y yo no los juzgo por ello, pero sí me dolería mucho que ustedes y yo no comprendiéramos el mensaje central de Jesús. Eso para mí es fundamental. Toda la religión con su atractivo es propuesta por las tinieblas para que sea la base del ministerio de Jesús. En esta tentación, Jesús es invitado a centralizar su ministerio desde la religión y el espectáculo. Yo debo reconocer que me parece muy vergonzoso la forma en que muchas personas manipulan lo divino para obtener beneficios de la gente, incluso cautivar a muchas personas de una manera insolente desde la mirada del Evangelio de Jesús. ¿Puede haber algo más llamativo que comenzar su tarea en la ciudad santa, en el templo majestuoso, traído desde los cielos por ángeles? ¿Qué más espectacular que aquello? Es decir, no comiences en Galilea, porque ahí están los gentiles, ahí está la gente pecadora. Mira, comienza en Jerusalén, pero no en cualquier parte de Jerusalén. Comienza en el templo, para que todos los fariseos, todos los religiosos de inmediato te reciban. Pero no comiences en cualquier lugar del templo. Lánzate desde lo más alto para que más encima vean cómo ángeles te reciben y todos reconozcan que tú eres el Hijo de Dios. Con eso está todo dicho, nadie te va a rechazar. Pero Jesús se resiste a ese camino. ¿Qué dijo Jesús? No pongas a prueba al Señor tu Dios. Otras versiones dicen, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, es importante comprender que aquí hay un juego bíblico. Y este relato construido para ayudarnos en nuestra vida reconoce que aquí hay textos que van y vienen. Entonces hay que poner énfasis por qué Jesús responde de esta manera. Y yo debo admitir que le he dado muchas vueltas a esto y hoy día solo voy a proponer una alternativa de lo que puede significar. ¿Quieren pensar por algunos segundos qué puede significar tentar a Dios? O si les resulta más fácil probar a Dios. ¿Han pensado en aquello? Obviamente yo no puedo tentar a Dios a que haga algo malo porque Él es santo, Él es perfecto, Él no está bajo nuestros códigos morales, Él es muy superior a todo lo que imaginamos. ¿Qué puede ser este tentar a Dios? Toda la semana he pensado en esto. Incluso desde mi propia lectura personal. ¿De qué manera yo podría tentar a Dios a veces? Probarlo. Una especie de examinarlo. Obviamente la Biblia nos tiene que ayudar. Entonces, yo digo, bueno, ¿qué dijo Jesús? Escrito está, dijo Jesús.
no tentarás al Señor tu Dios, no lo pondrás a prueba. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué debe hacer usted? Ir al texto que Jesús citó. Jesús citó Deuteronomio 6:16. Como mandamiento, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Entonces uno dice, ¿está claro? No, no está claro, porque uno tendría que pensar, bueno, ¿qué pasó en Masá? Y brevemente pasó lo siguiente. Los judíos, pueblo hebreo, sale de la esclavitud de Egipto y van por el desierto. Y en un momento no tienen agua. Y comienzan a reclamar a Moisés y comienzan a decir, nosotros estábamos mejor en Egipto, y esto era algo recurrente. Por lo tanto, van a Moisés y le reclaman esto. Y Moisés, cuando ora a Dios, dice, estos hombres me quieren matar, me quieren golpear, están muy enojados, ¿qué hago con ellos? Y Dios le dice, bueno, anda y golpea una roca para que desde la roca aparezca agua. Es decir, en esta oportunidad voy a responder. Y dice, cuando termina el relato de Masá, lo siguiente. Jesús cita Deuteronomio, pero Deuteronomio nos lleva a Éxodo. Y miren la conclusión de este relato. Además, a ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con Moisés y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Esa declaración es clave cuando nosotros pensamos en qué significa tentar a Dios. ¿Qué significa probar a Dios? El texto nos lleva a esta declaración clarificadora. ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Esa pregunta suena insolente a los oídos de un Dios que ha hecho tanto por nosotros. Y esa es la forma más concreta de tentar a Dios. ¿Qué significa esto, tentar a Dios? Tentar a Dios es solicitar demostraciones de su presencia, a pesar de todo el amor manifestado. ¿Conocen a gente insegura que permanentemente están reclamando muestras del amor? Especialmente en la adolescencia se dan estas relaciones un poco de ventanas cerradas, dicen algunos, y puertas cerradas, que cortan con todas las relaciones de amistad y están permanentemente en esta validación. ¿Pero tú me quieres o no? Es que no me llamaste ayer, yo te escribí un WhatsApp y no me respondiste. Es que estaba en el baño. Bueno, ¿y por qué no puedes responder de ahí? ¿Por qué necesitabas estar solo? ¿Estabas pensando en alguien más? Cualquier persona que se relaciona así agota al otro. ¿Estamos de acuerdo? Eso hacemos con Dios muchas veces. Tentar a Dios, hermanos, es solicitar demostraciones de su presencia. Dios, ¿estás o no estás conmigo? ¿Estás en mi vida o no? ¿Soy o no soy tu hijo? Señor, ¿estás presente o no estás presente en la iglesia? Señor, hazte, manifiéstate, haz obras, danos señales que indiquen que tú estás aquí. Eso es tentar a Dios. Y a veces Dios nos responde. Y reconozco que nos da algunos cariños para tranquilizar un poco, pero no es algo de su agrado. Ningún padre le gusta que su hijo venga por un reclamo. Papá, ¿me compras esta casaca en particular? ¿Me compras esta tablet en particular? Demuéstrame que me amas. ¿Qué diría usted como padre? ¿Cómo puedes poner en cuestionamiento mi cariño por tener o no tener tal o cual cosa? ¿Cómo puedes cuestionar que yo te ame? Dios nos diría de inmediato, ¿cómo te atreves a poner en cuestionamiento mi presencia contigo? Cuando yo mismo te he llevado en brazos cuando tú no podías caminar. Cuando yo mismo te levanté una y otra vez. Cuando yo enjugué tus lágrimas, cuando te abracé y nadie más te abrazó. Incluso cuando envié gente para ayudarte. ¿Cómo puedes cuestionar que yo esté contigo? Es que no te siento. ¿Cómo puedes basar tu relación en un sentimiento? Todas las evidencias de mi existencia, todas las evidencias de mi compañía contigo, todas las evidencias de mi amor, la cruz, mi hijo, todo para ti. ¿Y tú quieres negar mi presencia porque no me sientes? No tientes a Dios. Las tinieblas nos invitan a pedirle a Dios demostraciones
hollywoodenses. El cristiano debe moverse por fe, no por sentimientos. Amén. Tentar a Dios es cuestionar e invalidar su proyecto con tal de volvernos a nuestras cadenas pasadas. Y aquí algo que usted y yo tenemos que meditar. A mí no me gusta enojarme. Me incomoda enojarme. Y entonces cuando me enojo también me entristezco. Porque siento que hay una situación un tanto injusta a mi alrededor. Por eso no soy de fácil enojo. Pero cuando algo me supera, siento pena porque creo que no está bien lo que está pasando. Y entonces desenojarme no es automático para mí. Porque no paso de la alegría, o sea, de la pena a la alegría de inmediato. No paso del enojo a la que no ha pasado nada con facilidad, porque llegar al enojo me cuesta. Y reconozco que en ese contexto hay ciertos peligros que yo tengo. Cuando yo quiero hacer algunas cosas equivocadas, el mejor estado para hacer esas cosas equivocadas es cuando estoy enojado. ¿Y qué pasa si yo quisiera hacer alguna cosa que yo mismo repruebo en mi moral? Para hacer aquellas cosas indebidas, bíblicas y moralmente, yo necesito estar en un estado que las valide. En mi caso, puedo querer estar enojado, porque el enojo me da justificación para hacer cualquier cosa. Y entonces yo digo, mira, yo hago esto no tanto porque me guste, sino que lo hago porque estoy enojado, pero estoy enojado por culpa de ustedes. ¿Han conocido a personas que tienen problemas con algunos vicios y que de pronto ellos necesitan justificar una rabia? Entonces, si tengo problemas con el alcohol, por ejemplo, yo necesito justificar que alguien no me expresó el cariño, no me expresó la atención, entonces ya, tengo razón para ir a beber. Muchas veces nosotros tentamos a Dios cuando invalidamos su proyecto con tal de volvernos a nuestras cadenas pasadas. ¿Qué dijeron en el desierto? Tenemos sed, danos agua fresca, queremos que Dios nos responda, ¿está con nosotros o no? Volvámonos a Egipto. ¿Verdad que no está? ¿Se dan cuenta? Ya no está con nosotros, sí. Y entonces Dios diría, ¿y qué pasó con las plagas? ¿Qué pasó con el Mar Rojo? ¿Qué pasó con mi ayuda sobrenatural? Me la he jugado toda por ustedes. Yo los saqué de la esclavitud. ¿Qué quieren hacer? Volvamos a Egipto. No queremos esta vida de dependencia con Dios. No queremos caminar y construir su proyecto. Prefiero las cadenas en Egipto que caminar con Dios. En muchas oportunidades, amigos, ustedes y yo somos tentados a desviarnos del proyecto de Dios y volver a nuestras cadenas pasadas. Debe ser sabio en esto. Los especialistas nos dicen que todo aquello que no genera trabajo emocional en nosotros, hay que cuidarlo. ¿Qué es un trabajo emocional? Esta idea de decir, ¿está bien hacer esto? Por ejemplo, un trabajo no emocional es ir al mall y sencillamente pasearme y de pronto, que está bonito este artículo, voy y lo compro. Y luego digo, esta prenda de ropa está bonita, y también la compro. Y compro todo lo que quiero, salgo muy endeudado, pero salgo con la idea de que soy poderoso. Bien, yo mismo voy al mall y veo todos estos mismos artículos, pero digo, ok, si yo compro esto, no puedo comprar esto a mi hija. No puedo pagar esto para mi otro familiar. Por pagar esta cuenta, tal vez dejo de contribuir con la iglesia. Eso es trabajo emocional. Detenerse a pensar si está bien o no, si es conveniente de acuerdo a un proyecto, hacer tal o cual cosa. Cuando tú dejas de tener trabajo emocional, tienes prácticas adictivas. Por ejemplo, el uso del computador. Hay gente que ya no tiene trabajo emocional sobre aquello. Llegan a su casa y se instalan. No saben a qué. Se instalan porque está determinado ya que ellos van a usar el computador. No saben cuánto tiempo lo van a usar. Tampoco tienen claro lo que van a ver.
Sencillamente se sientan, no hay trabajo emocional. No hay esta pregunta: ¿habré ayudado a mi mamá? ¿Podría haber hecho mi cama? ¿Debía estar estudiando esto? No hay ese trabajo. Bueno, cuando no está ese trabajo emocional, hay una conducta adictiva, de la que tienes que hacerte cargo y de la que tienes que cuidarte. De lo contrario, puede dañar tus relaciones más importantes. Todos tenemos razones, hermanos, para no creer en Dios, según nosotros. Pero también todos tenemos razones para no querer creer en Dios, porque hay algo en nosotros que nos invita a alejarnos del Señor. Hay una visión limitada de la realidad y del amor de Dios. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana que dialogaba y que intentaba establecer un diálogo doctrinal con él. Jesús en un momento le dice: mujer, si supieras quién está frente a ti, si supieras de quién se trata, te aseguro que no le pedirías un vaso de agua, no discutirías en qué monte hay que adorar. Si supieras que es el Hijo de Dios, te rendirías a sus pies, intentarías sacar todo el provecho necesario, todas las enseñanzas necesarias, le pedirías su consejo, su sabiduría, pedirías de su luz, si tan solo supieras quién está frente a ti. En ese contexto, un problema nuestro es que no estamos conscientes de la importancia de Jesús para nuestra vida. No estamos conscientes, por ejemplo, de que Dios está siempre con nosotros. No solo en este lugar, pero también en este lugar. Hace un rato atrás entonábamos: yo me rindo a Él. Qué hermosa declaración. Cuando tú sabes de quién se trata. Cuando tú haces el pequeño ejercicio de recordar tantas manifestaciones de amor. ¿Se han puesto a pensar que muchos de lo que ustedes son y nosotros somos es por misericordia de Dios? Amén. Yo sé que a veces somos un poco egoístas en el uso de este espacio, en el sentido de que nos cuesta administrar el tiempo. Por eso que yo invito siempre a participar en los grupos pequeños para escuchar historias. Lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo creo que no hay ninguno entre nosotros que pueda atribuirse méritos de ser parte del pueblo de Dios. Y si usted escuchara las historias que hay detrás de todos estos rostros, le aseguro que se animaría a creer más. Aquí hay milagros de transformación que no se han podido realizar en otros contextos de ayuda biopsicosocial. La obra del Espíritu Santo ha logrado transformaciones que ningún terapeuta ha logrado realizar. No invalido la terapia, la felicito, la animo y todo aquello, pero la gracia de Dios, dejarnos bautizar, sumergirnos en Dios, les aseguro que puede transformar la vida. Solo necesita creerle a Dios. Hablaba con una trabajadora social hace algunos años y ella me decía, no sabía que yo era pastor. Me dijo: mire, de todas las ayudas que damos, el gobierno invierte mucho dinero, pero los resultados son pocos. ¿Sabe quién le da resultados? A esas iglesias que están en los barrios, que la gente va y le meten en la Biblia y dice que ellos tienen buenos resultados. Y yo digo: sí, yo soy uno de ese testimonio. La gracia de Dios llegó a mi familia y gracias a eso somos lo que somos. Os tendría mucho para describir. Este templo fue construido por una persona que no es profesional, pero que se entregó en las manos de Dios. Y que si ustedes tienen tiempo de escuchar su historia, se van a dar cuenta que está aquí por milagro de Dios, por la gracia del Señor, con todas las condiciones para fracasar. Pero hoy es un instrumento de Dios para hacer solución en nuestro contexto. Algunos de ustedes no tenían ninguna posibilidad de que les fuera bien. Algunos nacieron en contextos de mucha pobreza. Algunos nacieron sin posibilidad alguna. Todo sería malo según los sociólogos, pero hoy día son algo distinto por la gracia de Dios. Alguien en el camino se cruzó con ustedes y les habló de Jesús. Si supieras quién está frente a ti, diría Jesús. Yo quiero decirles que hoy el Señor está entre nosotros y que puede hacer una obra entre nosotros que tal vez no imaginas. Amigos, una observación pastoral: anhelar siempre lo sobrenatural habla más de nuestras dudas que de nuestra certeza de saber quiénes somos y en quiénes hemos confiado.
Muchas veces este grito por ver cosas habla más de nuestras dudas que de nuestra certeza. Yo no necesito que mi esposa se vista de novia para saber que es mi mujer. ¿Se imaginan? Pero mira, ¿por qué no te viste? Yo necesito que tú... Y ella diría, y estos 20 y tantos años juntos, y este caminar junto contigo. Las hijas, no es que yo necesito una prueba que tú eres la misma con la que... No. Y es la misma inmadurez con la que pedimos señales a veces a Dios. Dame una señal de que estás presente. Dame una señal de que eres real. Dame una señal para saber si es legítimo o no. Las señales están dadas, hermanos. Amén. Tú eres una señal. Mira tu historia. Mira lo que ha pasado a tu alrededor. Y si no tienes a quién mirar, mira la cruz. Y te darás cuenta que la mayor señal ha sido levantada para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No debemos apelar, hermanos, a lo sobrenatural como una forma de demostrarle a alguien nuestra condición de hijos de Dios. Ni mucho menos intentar ganar prestigio manipulando su manifestación. Dios nos libre de eso. De querer manipular para hacer creer que aquí pasa algo especial y por eso Dios está con nosotros. Dios nos libre de eso. Dios nos libre de tomar su nombre en vano. Dios ha hecho cosas entre nosotros y daremos la gloria a Él. Y si no ha hecho cosas entre nosotros, daremos la gloria a Él, porque Él sabe por qué hace y por qué no hace. Pero jamás, como alguien dijo, utilizaríamos la piratería espiritual. Hacer como que es, aunque no sea, con tal de que algunos vengan. No, Señor. Nosotros no vamos a manipular la manifestación de Dios. Debemos cuidarnos en ese sentido de que en lugar de poner nuestra vida al servicio de la gloria de Dios, usemos a Dios al servicio de nuestra propia gloria. Para que la gente diga, para que la gente piense, para que la gente se dé cuenta cuáles son nuestros galardones, como si eso perteneciera a nosotros. Yo pasé una experiencia vergonzosa en mi juventud. En algunos momentos, y todavía puedo tener algunas impresiones de parte de Dios para ayudar o dar una palabra a una persona en algún momento determinado. Y recuerdo que en un momento fui a visitar a un grupo de jóvenes en un lugar y yo estaba orando por ellos antes de predicar y vino un nombre a mi mente que yo no conocía, así que cuando estaba enseñando dije, ¿sabe? Siento una preocupación de orar por tal o cual persona, no sé quién es, y me dijeron que había una persona, así que oramos por ella y yo seguí predicando. Y entonces me llaman a los 2 días que esa persona efectivamente fue asaltada al día siguiente y que salvó sin riesgo alguno. Y yo dije, wow, qué potente es esto. Y entonces un día estaba orando, estaba predicando en otro lugar, hicimos un llamado y oramos por la gente, y no era tan alto como esto, entonces yo podía bajar y orar por algunas personas también, y sentí orar por una persona y sentí decirle algo, decirle, hermano, revisa la relación con tu familia, qué sé yo. Y entonces terminé, la gente se abrazó y yo me iba a despedir, era un muchacho de unos 21 años tal vez, y esta persona se acercó a mí y me dijo, gracias por la predicación, pero sabe, yo he revisado la situación con mi familia y no encuentro nada malo. ¿Y qué hace uno que quiere ser profeta ahí? Y yo le dije, con toda mi espiritualidad, revise mejor, hermano. A los 21 años no le cuesta reconocer los errores, aunque cuanto más viejo peor. Yo salí de ahí aterrado y le dije, Señor, líbrame de jugar con esto. Si hay una gracia tuya en mí, siempre que sea para tu gloria. Amén. Y entre nosotros, ese es nuestro compromiso. Nunca vamos a usar a Dios para nuestra propia gloria. Sea en nombre de nuestro Señor bendito siempre. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada toda gloria. Amén. Ahora bien, ver para creer no necesita fe. Hermanos, crean que yo estoy aquí. No necesita fe. La fe se hace necesaria cuando nos movemos sin ver algo, solo por la convicción del llamado de Dios.
Tenemos que hacer uso de la fe para caminar hacia el futuro. Cuando Dios nos habló sobre algo que iba a hacer en este lugar, no había nada, ni siquiera éramos dueños de esto. Pero decidimos seguir a Jesús. Y usted toma decisiones de fe. Cuando usted se casó, ¿sabía cómo iba a ser su esposo o su esposa después de 20 años? Y algunos podrán felicitar y decir que tuve buen ojo, o menos mal que me salió bien mi marido. O tal vez otros dirán, no era lo que yo esperaba. No voy a ahondar en eso porque no quiero levantar ciertos sentimientos, ¿no? Pero hermano, ver para creer, Señor, yo quiero ver esto. Eso no es necesario la fe. La fe se hace necesaria cuando nos movemos sin ver algo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela, ¿a dónde? A una tierra que yo te voy a mostrar después, si queremos jugar con el texto para aclararlo. A una tierra, yo te voy a decir dónde, pero lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? Deja tu casa y tu familia. Amén. Yo voy a hacer algo contigo. En ti voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Pero lo primero que tienes que hacer es, deja tu casa y tu familia. ¿Y a dónde voy, Señor? Tranquilo, déjalo primero. Yo te voy a guiar. Esas invitaciones de Dios se hacen recurrentes en el ministerio de Jesús. Pasando por el lugar donde se cobraban los impuestos, fue un hombre llamado Leví. Lo mira y le dice, sígueme. Pasando por el mar de Galilea y de Capernaum, va e invita a un grupo de pescadores. Ellos están trabajando con sus redes, saben más o menos quién puede ser, pero no conocen todo el futuro. Y simplemente les dice, sígueme. Y ellos dejan sus redes. Mateo, Leví, deja su puesto de trabajo, deja sus riquezas y siguen a Jesús. ¿Ver para creer? No. ¿Cómo viviremos, hermano, nuestra fe y nuestro ministerio? ¿Seremos como aquellos que se lanzan desde las alturas para ver ángeles y para que de esta manera la gente nos crea y más encima nos alabe? ¿O vas a seguir a Jesús en la fidelidad más íntima de tu corazón y de tus decisiones morales? ¿Cómo te vas a relacionar con los demás? ¿Sobre la base de la sospecha o sobre la base de la confianza? ¿Vas a caminar la vida con estas preguntas o con estas ideas? Si eres mi amigo, demuéstramelo. Demuéstrame que me amas. Demuéstrame que soy importante para ti, siempre exigiendo, siempre calificando al otro, siempre examinando al otro para que realmente él pueda calificar de alguna manera que yo confíe en el otro. Nunca, nunca estará toda la luz necesaria para confiar ciegamente en otro. Siempre damos un paso de fe y de confianza. Había una canción de un cantante español, Víctor Manuel, que escuchaba en la juventud y que reflejaba el típico amor juvenil obsesivo controlador. Él decía, si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, saberte controlar, saber cada paso que das, si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices en señal. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Decir, se imagina que yo a mi señora le esté todo el día, anda con el FaceTime, porque ella tiene iPhone, o anda con el WhatsApp, con el video, porque yo quiero ver siempre lo que hace. ¿A quién miraste? ¿Quién te miró? ¿Qué te dijeron? ¿Por qué le dijiste así? ¿Por qué te reíste de esta manera? Dime que me quieres, todo el momento. Obsesivo, controlador. Ese no es el amor de Dios. Yo no puedo andar exigiendo a la gente en forma permanente, por favor califica para mí, califica para poder confiar en ti. Esa no es la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Tú no le puedes pedir a la gente, por favor, lánzate de este lugar para ver si vienen ángeles que me hagan confiar en ti, que me demuestren realmente quién eres. Uno no puede andar en la vida relacionándose de esta manera. Uno tiene que aprender a confiar en Dios y confiar también en las personas. Termino con estas ideas. Jesús, hablando con Tomás, le dice, Tomás, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Amén. Amigos, veremos mucho de Dios, pero tal vez veremos poco de Dios
en la forma en que algunos lo plantean. Feliz serás si crees, a pesar de no ver lo que otros dicen que han visto. Vean esto. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales, dice el Evangelio de Juan, todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Alguien que no quiere creer, ninguna señal es suficiente. Alguien que no quiere confiar, ninguna señal es suficiente. Amigos, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Tienes muchas preguntas? Yo también. Ya les conté la historia hace algún tiempo atrás, no sé si ustedes, parece que sí, de una mujer que está siendo bautizada en África. Una mujer anciana, sin muchos recursos literarios. Y la persona que la va a bautizar, como no la conoce, le hace un examen doctrinal ahí en el agua. Y le dice: hermana, dime dónde está Dios en este momento. Tratando de simplificar un poco el discipulado que hicieron. Y la idea en la mente del que le preguntaba era: bueno, Dios está en el cielo, pero también está en mi corazón, porque yo lo recibí. Y dar una fórmula doctrinal que tranquilizara, y entonces él podía bautizarla. Y la mujer le dijo: no sé dónde está Dios, pero me bautizo porque tengo la certeza de que Él sí sabe dónde yo estoy. Y eso me da paz. No veo todo lo de Dios. ¿Me comprenden? Hermano, yo no entiendo todo de Dios. Yo tengo muchas preguntas. Yo lucho permanentemente con algunos textos bíblicos. Incluso lucho conmigo mismo por las contradicciones que conviven en mí. Pero hay una certeza: Dios me ama. Amén. Su amor está demostrado en la cruz de Jesús por mí y por ti. Amén. Y eso me da paz. Amigos, yo no me paro aquí cada domingo porque tengo todas las respuestas, sino porque sé que hay alguien que me ama, a pesar de mí. Y que si me ama a mí, puede amarte a ti también. Amén. No habrá señal suficiente, pero quiero decirte que no habrá mayor señal que su amor para ti y para mí. Una palabra fundamental de parte de Dios para todos nosotros: sigue. Sigue. Y algunos de inmediato despertarán alguna pregunta en ustedes: Señor, pero ¿y esto? Sigue. Pero ¿sabes, Señor, que tengo este? Sigue. ¿Y qué va a pasar en el cielo, Señor? Voy a estar con la gente que... Sigue. Nada más. Con toda la luz que esa palabra significa, y con todo el silencio también que esa palabra envuelve. Sigue. Y yo esta mañana les hago esta invitación en el nombre del Señor. Es probable que alguno de ustedes haya querido creer más. Es probable que alguno de ustedes haya querido ver más. Es probable. Pero en medio de muchas preguntas, y a pesar de esas preguntas, el Señor nos dice esta mañana: sígueme. Yo quiero modificar tu estado. Yo quiero cambiar algo en tu vida. Yo quiero invitarte a sumarte a un proyecto superior. Yo quiero hacer cosas que tú no logras imaginar. El Señor nos dice: yo tengo pensamientos de bien para ustedes y no de mal, para guiarnos por un camino de libertad. A todos los presentes, en el nombre del Señor, solo los invito en esta mañana a seguirlo.